ecología microbiana. En el vídeo anterior abordábamos algunas de las características principalmente asociadas a los tipos de metabolismo que podíamos encontrar en bacterias y en general en microorganismos, ¿de acuerdo? Y utilizamos algunas especies que son exponentes en microbiología clínica de tal manera que, bueno, se les hiciera fácil poder relacionar una bacteria a un tipo de patología que afecta a los humanos. ¿Sí? Eso yo creo que a veces les facilita retener ciertos datos. En el vídeo de hoy quiero analizar algunos de los pormenores asociados a la función de los hongos en los ecosistemas, de las que ya hablamos en un vídeo anterior, pero también quiero dar un matiz particularmente sobre algo de la diversidad de los hongos a muy grandes rasgos, ¿sí? Y pues de la misma manera que veíamos con bacterias, dar algunos ejemplos de exponentes que fácilmente podemos encontrar en el campo de hongos, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, vamos a comenzar y en la primera diapositiva lo que vemos es una representación esquemática de el principal tipo de interacción que ha permitido la coevolución de plantas vasculares con hongos. ¿Sí? Bien. Solamente adelantarles que voy a ver dos grandes categorías taxonómicas de hongos, aquellas que se engloban dentro de la clase Basidiomycotina, ¿sí? También se llaman Basidiomycetes, y otros que son los Ascomycotina, también Ascomycetes, ¿de acuerdo? Hay otros grupos de hongos, pero no me voy a meter en ese sentido. Les insistía en que este tipo de interacción que se establece entre los hongos y las plantas vasculares, ¿sí?, se denominan micorrizas, ¿sí? Es un elemento fundamental en ecología microbiana porque articula una interacción mutualista, entendiendo una interacción mutualista como aquella interacción que es fundamentalmente obligada, básicamente, y que permite la obtención de beneficios por parte de los dos interactores, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, en este caso un hongo Basidiomycete del género Boletus interacciona con una planta vascular leñosa del género Pinus, ¿sí? Por lo general, las micorrizas se establecen con plantas vasculares que son perennes, es decir, que se postergan largos periodos de tiempo en el ecosistema. Eso facilita de la misma manera la supervivencia del hongo en estos mismos ecosistemas, ¿sí? Desde el punto de vista de la interacción y en términos generales, lo que se produce es una interacción de dos estructuras con geometría fractal. Por una parte, la estructura filamentosa de los hongos, ¿sí?, y por otra parte, la estructura radical de la planta, ¿sí? Bien. ¿Por qué tanto hongo como planta tienen esta estructura que tiende a la fractalidad? Y me explico. ¿Cómo podemos entender la fractalidad en sistemas biológicos? Como aquella tendencia morfológica de los organismos a incrementar todo lo que se pueda al máximo la relación área-volumen, ¿sí? En este caso, tanto el hongo como la planta tienen esta estructura o esta geometría fractal con la idea de poder maximizar la captación de nutrientes y agua en el suelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en una micorriza? Que las plantas vasculares, al ser organismos fotoautotróficos, generan biomasa y otra serie de metabolitos secundarios que pueden emitir, ¿sí?, como elicitores o como nutrientes simplemente al suelo y son captados por el hongo, ¿sí? Y el hongo lo puede utilizar en diferentes ámbitos de su fisiología. Pueden ser en el ámbito de la nutrición, en el ámbito de la localización temporal, es decir, para que el hongo pueda identificar en qué parte del año se encuentra. Puede ser un elemento que tenga que ver con la defensa ante potenciales microorganismos que pueden invadir ese nicho ecológico, ¿sí? Puede tener un papel funcional que es diverso. ¿Bien? Ok. Entonces, el hongo retiene o recibe ese tipo de metabolitos secundarios y nutrientes y la planta maximiza su captación de agua y de nutrientes tan esenciales para el crecimiento como el nitrógeno y el fósforo, ¿sí? Desde el punto de vista ecológico, el hongo
se mantiene en el suelo de forma más estable, porque la rizosfera es más estable cuando está asociada a una raíz, lógicamente, mientras que la planta incrementa sustancialmente sus tasas de crecimiento y por lo tanto de colonización del sustrato y por consiguiente de permanencia en su nicho ecológico. Esta es la retroalimentación que sustenta las relaciones micorrícicas. ¿Sí? Bien. En la parte derecha de la diapositiva simplemente tenemos una fotografía que permite visualizar de una forma más próxima a la realidad del sistema cómo se producen este tipo de interacciones. Y en la parte de abajo lo que vemos son una serie de ilustraciones que permiten hacerse una idea de cómo se establece esta interacción entre las plantas y los hongos. Les decía en otro vídeo, y les repito hoy, que hay dos tipos de relación micorrícica. Una que se establece periféricamente, ¿sí?, alrededor de la raíz, y a esto lo llamamos proceso de ectomicorrización. Y entonces estaríamos hablando de una ectomicorriza, ¿de acuerdo? Que en este caso es la que vemos para el género Boletus. Por otra parte, tenemos otra serie de hongos, por ejemplo el género Glomus, al que no está representado en esta diapositiva, que inserta parte de sus estructuras en el interior del tejido vascular, del tejido radical, ¿sí? Y a este tipo de interacción la denominamos endomicorrización, ¿de acuerdo? Hay dos grandes tipos de micorrizas. Bien. En la siguiente diapositiva ya voy a particularizar solo en la primera gran clase de hongos que les comentaba al principio del vídeo, los de basidiomicotina, ¿sí? Y lo que pretendo que veamos ahora es, primero, identificar en el cuerpo fructífero, en este caso, acuérdense que la mayor parte del tejido fúngico, que les insisto y les recuerdo, llega al nivel de complejidad de tejido, está o se sitúa bajo tierra, ¿de acuerdo? Y cuando las condiciones ecológicas son las adecuadas, entonces transita a una fisiología de fructificación. En la fructificación en los hongos se traduce en la constitución de estas estructuras que se denominan setas o cuerpos fructíferos. Para el caso particular de los hongos basidiomicetes se denominan basidiocarpos. Bien, desde el punto de vista funcional, ¿qué podemos distinguir en un basidiocarpo? Dos tipos de elementos, aquellos que están asociados con el soporte y aquellos que están asociados con la fertilidad. ¿De acuerdo? Hay una estructura de soporte que persigue sostener un tejido fértil denominado himenio. ¿Sí? El himenio. El himenio debe tener unas condiciones morfológicas que posibiliten la deshidratación o desecación de las esporas. En este caso, pues tenemos un cuerpo fructífero de un hongo del género Amanita y se eleva el himenio a cierta altura sobre el suelo para posibilitar que una corriente de aire transite entre el suelo y el himenio. Eso facilite la deshidratación de desecación de las esporas, y la desecación es el elemento fisiológico principal que posteriormente facilita la germinación de las esporas. Si las esporas no se secan, entonces no maduran y por consiguiente no germinan, y entonces se interrumpe la reproducción. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en el tejido fértil? En el tejido fértil se producen este tipo de estructuras que se denominan basidios, que no es ni más ni menos que una estructura de tipo sacular, como un sáculo, en el cual se producen posteriormente unas prolongaciones, y en estas prolongaciones o evaginaciones, finalmente en el ápice se producen las esporas. ¿Sí? Las esporas. Entonces, fíjense, aquí tenemos un término interesante que es dicarium. ¿Qué es el dicarium? El dicarium es el término para referirse a aquella estructura miceliar o hifal en el cual cada célula, cada soma, contiene dos núcleos. Dos núcleos, ¿de acuerdo? No es exactamente un núcleo diploide, porque en un núcleo diploide, acuérdense, hay un solo núcleo, pero hay dos juegos de cromosomas. En este caso tenemos dos núcleos, y este tipo de estructura biológica no se nomina como 2N, como tendríamos en un núcleo diploide, sino tenemos N más N, ¿de acuerdo? N más N, bien. Este dicario sufre una cariogamia, es decir, un proceso de recombinación genética por el cual las secuencias homólogas
presentes en ambos núcleos se juntan, se fusionan e intercambian secuencias, ¿de acuerdo? Es el mismo principio que impulsa el proceso de recombinación genética en las células toxine. Una vez ha producido la cariogamia, se vuelven a separar dos núcleos y posteriormente hay una división mitótica. Si a partir de dos núcleos tenemos una mitosis, el resultado son 4 núcleos, 4 esporas, ¿de acuerdo? Las esporas, ¿sí?, se llaman basidiosporas, porque provienen de un basidiocarpo. Y posteriormente el basidio libera las basidiosporas, ¿de acuerdo? Bien. Estas basidiosporas que contienen un núcleo van a generar un micelio monocariótico. Ahora solo tenemos células con un solo núcleo, ¿sí? En el proceso de reproducción sexual deben unirse las esporas, que son los micelios que son monocarióticos de símbolo más con el símbolo o signo menos, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos un masculino y femenino con caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Solo tenemos diferencias desde el punto de vista genético, entonces hablamos de signo más, de signo menos. Cuando se junta un signo más y un signo menos de dos micelios monocarióticos, entonces estaríamos hablando de reproducción sexual para basidiomicetes, ¿sí? Bueno, entonces, a partir de la fusión, ¿sí?, entonces aquí la otra parte del ciclo lo que se está representando es cómo transita las distintas fases de la constitución de un cuerpo fructífero, ¿sí? Pasamos por una estructura globosa o esférica, ¿sí?, donde se está constituyendo el tejido fértil rodeado de ese tejido de soporte, ¿sí? Tenemos este tipo de estructura. Conforme va creciendo podemos empezar a distinguir el sombrero en la parte inicial y la volva en la parte pegada al sustrato, ¿de acuerdo? La volva es parte del velo general que rodea todo, o es una membrana que rodea todo el cuerpo fructífero. Y posteriormente tenemos, en este caso, aquí no está representado en esta secuencia de imágenes, el anillo. El anillo es parte de una estructura que se denomina velo parcial, que lo que pretende es proteger al tejido fértil. Cuando el tejido fértil debe estar expuesto al ambiente, entonces este velo parcial cae y deja esta estructura típica de anillo. Les insisto, no todos los basidiomicetes tienen anillo, hay mucha diferencia morfológica, pero creo que es interesante que lo contemple. Otro resto que encontramos del velo general son este tipo de escamaciones que podemos vislumbrar en la parte superior de los hongos, ¿sí? Bueno, de esta manera podemos aproximarnos, ¿sí?, a la estructura general del ciclo de vida de un basidiomicete, ¿sí? Miren, en la siguiente diapositiva lo que le muestro son simplemente algunos ejemplos de basidiomicetes característicos. Por ejemplo, del género Agaricus. Son agaricales, los agáricos son los champiñones. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un ejemplo del Agaricus augustus, que se caracteriza por ser pues, un agarical bastante grande, ¿sí? Simplemente de los agaricales los hay flavescentes que tienden a amarillar, luego hay rubescentes que tienden a tornarse con una tonalidad rojiza, ¿sí? Otro batería, ¿no?, de hongos muy característicos del grupo de los basidiomicetes. Pues tenemos la Amanita muscaria, muy característica, presente en pinares, la Amanita cesaria, Amanita phalloides, la Amanita panterina, la Amanita vaginata, la Amanita citrina, la Amanita flava, ¿de acuerdo?, la Amanita equinocéfala. Bueno, es simplemente una pincelada de hongos que podemos encontrar en el campo y que es interesante que distingamos, ¿sí? Otro grupo muy interesante, antes veíamos el grupo de las amanitas, haremos el grupo de los boletus, ¿sí? El boletus erythropus, el boletus edulis, el boletus satanas. Bueno, hay diferente, el Pinophilus, ¿sí? Hay distintos tipos de boletus. Estos son pues bastante apreciados en la cocina, entonces pues bueno, ahora hay unos esfuerzos de investigación interesantes para poder inducir la fructificación de estos hongos en el laboratorio y por consiguiente generar valor agregado, ¿sí? Finalmente, el otro grupo de basidiomicetes que me parece interesante es el grupo de los gastromicetales, ¿sí? Gastro tiene que ver con que en este caso el tejido fértil no está expuesto al ambiente, como veíamos en los basidiocarpos anteriores, sino que está contenido en una estructura interna del hongo, ¿sí? En este caso vemos, por ejemplo, esta especie que es el Lycoperdon perlatum, o el Astraeus hygrometricus, o
Este es otro Lycoperdon, el Lycoperdon equinatum, ¿sí? O el Phallus adriani, el Phallus impudicus. Estos en el interior generan una cavidad que se denomina gleba, ¿sí? Y todos ellos tienen una especie de poro u ostiolo que posibilita que la humedad que está presente en el tejido fértil vaya disipándose a través de este contacto con la atmósfera. Una vez que las esporas tienen el grado de deshidratación óptimo, entonces estos son los típicos hongos, ¿sí? Que cuando sufren cualquier tipo de impacto o traumatismo mecánico, bien por el agua, bien por el viento, bien por las pisadas de animales, expulsan las esporas. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí la parte que quería ver de Basidiomycetes, y vamos a entrar un poco con unas pinceladas de los ascomicetes. Bien. No voy a pormenorizar tanto en el ciclo de vida, pero sí hay una distinción sustancial con respecto a Basidiomycetes. Si se acuerdan, después de la cariogamia y la separación de los dos núcleos, había una mitosis. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es una división posterior. Entonces, a partir de las 4 células resultantes de ese proceso de cariogamia y mitosis, tenemos otra mitosis posterior. ¿Sí? Entonces, 4 por 2 generan 8. 8 esporas, ¿sí? De resultantes de este proceso de recombinación. ¿Sí? Bien. Es interesante, este tipo de estructuras, que es el nombre que da a la clase, se llaman ascas, ¿sí? Por eso se llaman Ascomycetidae, ¿sí? Bueno, esta es la estructura más característica que distingue a los hongos de este grupo con respecto a los de los Basidiomycetes. Los cuerpos fructíferos de estos hongos, pues bueno, son bastante diferentes de los del grupo de los Basidiomycetes. En este caso, pues tenemos el género Morchella, ¿sí? El género Gyromitra, el género Elvela, el género Silaria, ¿de acuerdo? Son hongos un poco más extraños, por ejemplo el género Elvela, pues es tóxico, el género Gyromitra, la Gyromitra esculenta. Esta por lo contrario, pues es un hongo muy apreciado en alta cocina, la Morchella esculenta, ¿no? La colmenilla que se llama, muy característica. Y bueno, entonces, hasta aquí tenemos este vídeo que explica algunas de las características fisiológicas, morfológicas y funcionales de los hongos en el ecosistema. En el siguiente vídeo continuaremos con el contenido del curso.